Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te traigo 4 historias acerca de experiencias paranormales con duendes. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte, dejar tu like y comentario para próximos videos. Empezamos con la primera historia. La herencia de la abuela. La abuela de mi papá tenía una casa donde hay dinero escondido entre las paredes o enterrado, porque es de esas casas antiguas y en la Revolución Mexicana era una práctica muy común esconder tu dinero porque si no venía gente y te lo robaba. El punto es que según mi papá, mi abuela decía que la casa estaba cuidada por duendes que protegían ese dinero. Esa casa siempre fue la discordia entre los tíos y familiares de mi papá. Al poco tiempo que murió ella, todos se peleaban por la casa y según cuenta mi papá, unos tíos de él empezaron a escarbar buscando dinero, pero no encontraban nada. Tiempo después, en un año nuevo, mi mamá acompañaba el año nuevo a la familia de mi papá en una de las casas de sus tías, muy cerca de la casa de la abuela. Uno de sus tíos se quedó en la casa de mi abuela, porque su bebé estaba recién nacido y hacía mucho frío. Eran como las 9 o 10 de la noche y el tío estaba solo en un cuarto. No había nadie más en esa casa más que él y su bebé. Él estaba despierto viendo la televisión y su bebé estaba dormida en una cuna. Dice que vio una sombra pequeña acercándose hacia la puerta del cuarto. Después vio algo parecido a un duende, parado en la puerta. El tío de mi papá, del susto, le pregunta insultándolo y gritándole: ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué eres tú? Y el duende le contestó: a tu bebé, señalándolo. El tío de mi papá del susto agarró al bebé y salió corriendo de la casa hacia la casa de la hermana, que estaba a 2 cuadras, porque ahí es donde estaba toda su familia. Cuenta mi mamá y mi papá que él llegó súper pálido y asustado, diciendo que el duende quería robarse a su bebé. El tío de mi papá no estaba tomado ni nada, porque él no era así, y mucho menos estando con su hijo. Pero dicen que ese duende salió en ese entonces con su familia porque estaba muy avariciada y peleada por el dinero que había en esa casa. Ok, en esta historia creo que el duende actuó como un protector quizás, que era como un tipo de advertencia, porque sí, yo también he sabido de personas que tienen demasiada avaricia, se dejan llevar por eso y el duende es una manera como de decirlo, como que decir que no, que se calmen porque si no puede hacer algo malo. Entonces creo que el duende aquí era como, si no se calma me puedo llevar al bebé y o no van a poder encontrar el dinero y me imagino que pues por eso no encontraron el dinero. Pues estuvo interesante esta historia. Ahora vamos con la siguiente historia. Alguien está saltando encima de nosotros. Mi abuela tiene 9 hermanos y me ha contado que como eran muy pobres tenían que dormir todos en un solo cuarto. Hermanos, hermanas y papás. Vivían en León, Guanajuato, y cuando hacía mucho calor tenían que armar un cuarto, un tipo de cuarto con palos y sábanas en el patio de la casa, que en realidad solo eran paredes para dormir afuera con un poco de protección de los insectos. Todos dormían juntos, ya afuera, tendidos en el suelo, y los más pequeños con catres. Dice mi abuelita que un día de esos que dormían afuera, ella se levantó en la mañana porque tenía que trabajar y cuando aún intentaba despertarse empezó a ver quién ella creía que era uno de sus hermanos brincando de catre en catre por encima de los otros bultos de sus hermanos. Ella me dijo que su primera reacción fue decir en voz alta: «Ya estate quieto, Pedro». Pedro era uno de los hermanos más pequeños. «Pedro, vas a despertar a los demás», a lo que de manera confusa pero de inmediata Pedro le contestaba desde su catre: «No soy yo, pero también llevo rato viéndolo brincar». Acto seguido, la cosa esta, que mi abuelita jura que era un duende, comenzó a brincar mientras avanzaba hacia la sábana que tapaba la entrada al cuarto y simplemente se fue. Según mi abuela, su hermano corrió a abrazarla y se quedaron juntos así por un rato hasta que los demás se despertaron, incluyendo sus padres, y aunque les contaron, nunca les creyeron. Ok, esta historia creo que está interesante porque, o sea, eran muchos hijos y creo que sí se ponen muy vulnerables, ¿no? Me imagino que estaban muy vulnerables por estar afuera, ahí cualquier cosa los podía como interceptar, ya sea energías o no sé, y creo que simplemente el duende iba como a jugar con ellos quizás, porque según yo los duendes tienen como espíritu juguetón, ¿no? Entonces creo que nada más estaba jugando con ellos, pero qué bueno que no les hizo nada. Ahora vamos con la siguiente historia, el final del callejón. En un principio no creía en nada de lo paranormal. Era escéptico, pero al mismo tiempo no descartaba por completo.
Sin embargo, hace algunos años, un día después de reunirme con unos de mis amigos, aproximadamente a la 1 o 2 de la mañana, volvía a casa como cualquier otro día. En aquel entonces tenía como 20 o 21 años. La cuestión es que vivo en un callejón, donde el espacio de separación de las casas es de apenas 1,5 metros, y mi casa está en el medio del callejón. Estaba yendo tranquilo, viendo hacia adelante, sin voltear ni nada, pero solo bastó mirar una vez al suelo y volver a mirar hacia arriba para que más o menos a 6 o 7 casas de la mía apareciera un ser pequeño. 1 metro de altura yo le calculaba. Yo ya estaba a una casa de entrar a la mía. Sentí que en ese momento todo se pasaba demasiado rápido, porque en mi mente pensé, ¿qué tal que si es una persona normal? ¿Pero de dónde salió? ¿Cómo caminó tan rápido? Lo único que hice fue caminar y llegar a mi casa lo más rápido que pude, y abrí la puerta de la calle y entré rápido. Para mi mala suerte, la puerta que da del patio hacia mi casa estaba cerrada con llave. Toqué lo más rápido que pude, incluso grité para poder llamar a mi madre y que saliera rápido. Ella salió, pero antes de pasar nos asomamos hacia la puerta de la reja y vimos cómo esa persona pasó y solo se fue alejando para pasar por el callejón. Le conté todo lo que me había pasado antes a mi madre y llegamos a la conclusión de que quizá esto era un duende, no solo por su repentina aparición, sino también porque pese a la poca luz que había en ese momento, ese ser estaba totalmente oscuro. No tenía ni un poco de luz que se reflejara en él mismo, ni tampoco podíamos ver su rostro, o algo que quizá nos hiciera pensar que era una persona. Además, su forma de caminar era como la de un pingüino para los lados, quizá por su pequeña estatura. Desde ese día creo que existen cosas más allá de lo entendible y que no solo le suceden a los niños. Tengan mucho cuidado por donde vayan y más aún por la hora. Quizá el protagonista de esta historia sí se atravesó con un duende, más o menos como, me lo imagino como el de Leprechaun. No sé si ustedes hayan visto esa película, pero es sobre un duende. Y como lo describe, caminaba como pingüino y que no sé, que no se le veía la cara y que estaba muy bajito. Quizá me lo estoy imaginando como ese, entonces creo que nada más él estaba en un momento equivocado y pues le tocó ver el duende, pero si el duende hubiera querido hacerle algo, quizá lo hubiera hecho y pues qué bueno que no pasó así, ¿verdad? Vamos con la última historia de la noche. No saques a tu perro de noche. La siguiente historia no me pasó a mí, sino a mi madre. La cuestión es que mi madre era pequeña y era el día en que le tocaba pasear el perro, pero ella prefirió hacerlo de noche. Sacó a pasear al perro y ella dice que de la nada su perro empezó a llorar y a ponerse nervioso. Ella lo notaba extraño, hasta que vio una pequeña sombra enana escondida atrás de los autos. Al inicio no se dejaba mostrar, hasta que el perro empezó a jalarla para que se fueran de ese lugar. Mientras ella avanzaba, se daba cuenta de que aquella cosa extraña se movía al mismo ritmo que de ella y de su mascota, hasta que en un punto el perro comenzó a llevársela a mi madre, empujándola con la correa para que ella pudiera seguirlo. Al estar peleando con el perro para que no se escapara, la pequeña cosa enana se dejó ver. Ahí es cuando mi madre lo ve. Era un enano con toda la cara borrosa, pues dice mi madre que a pesar de ver su cuerpo, su cara estaba borrosa. Ella dice que al verlo se quedó con la sangre helada, hasta que los llantos del perro hicieron que actuara rápido y se diera cuenta de que tenía que correr. Ahí es cuando el perro empieza a correr junto con mi madre. Mientras corría, ella decía ver cómo es que esa cosa iba saltando árbol tras árbol, persiguiéndola a ella y al perro. Al estar cerca ya de la casa, se le estaban saliendo las lágrimas, puesto que ya estaba por entrar, pero como esas casas tenían un pasillo largo, la puerta estaba cerrada. Ella comienza a desesperarse, porque la puerta estaba cerrada, y mi abuelo estaba bañándose mientras que mi abuela cocinaba. Mi madre recuerda cómo gritaba, «Mamá, por favor abre la puerta que el duende viene por mí». Cuando mi abuela le abrió la puerta a mi madre, dice que recuerda verla pálida, llorando, y el perro estaba temblando y meándose encima. Mi abuelo, al estar en el baño, no entendía lo que pasaba, pero al escuchar que alguien golpeaba con fuerza la puerta, salió a ver qué pasaba. Salió del baño enojado, pero el enojo se le quitó cuando vio a mi mamá llorando y súper pálida. Pero peor fue cuando vio al perro. Mi abuelo dice que nunca vio a un perro tan asustado como la forma en la que vio a ese perro.
Le intentaron controlar por lo asustado que estaba, y después de eso hablaron con ella y nunca más la dejaron sacar a pasear el perro de noche. Ay, en esta historia creo que tenemos en común cosas como características físicas con las otras historias, porque dicen que estaban pues de estatura baja, ¿no? Y que parecían como sombras moviéndose y que las caras se les ven borrosas. Entonces creo que si una sola persona hubiera visto una cosa así, pues sí le dirían como pues loca, ¿no? Porque, o sea, sí dirían como ¿por qué? Pero ya vimos que más personas ven el mismo patrón de duendes, entonces tiene que haber un porqué. Entonces quizás son reales y de esa forma es en la que se manifiestan. Me parece que esta chica, bueno, cuando era niña, sí, quizás sí, este duende sí era maligno y sí se la iba a llevar, pero como corrió y estaba con su perro, pues quizá por eso no le pasó nada malo, no pudo llevársela. Hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias en los comentarios. Si te gustaron puedes suscribirte, dejar tu like y nos vemos para un próximo video.